Bienvenidos todos los equilibristas del Zen a un nuevo vídeo en el que vamos a explicar cómo la neurología está íntimamente relacionada a la práctica del Tai Chi y el Qigong. Vamos a ver cómo todos esos beneficios que nos decían durante cientos de años los maestros, la ciencia los avala. ¡Vamos, al lío! La neurología es la rama de la ciencia que estudia el sistema nervioso, por lo que comprender los conceptos básicos de la neurología nos va a ayudar para comprender cómo el Tai Chi y el Qigong pueden influir en el cuerpo y en la mente. El Tai Chi y el Qigong son prácticas ancestrales que han demostrado beneficios significativos para la salud física y mental. Estas disciplinas se basan en principios como la atención plena, el movimiento suave y fluido, la respiración profunda y la concentración mental. Aunque estos principios se han utilizado durante siglos, a día de hoy los avances en neurología y en neurociencia nos dan la perspectiva científica para explicar cómo estas actividades afectan tanto al sistema nervioso como al cuerpo. El sistema nervioso no es solo el cerebro, también está compuesto por la médula espinal y los nervios periféricos. Este sistema se encarga principalmente del control y la coordinación de todas las funciones corporales y mentales. El cerebro es el órgano central del sistema nervioso y se considera el centro de control del cuerpo, es decir, el comandante. Este tiene una amplia gama de funciones como el pensamiento, la memoria, las emociones, el movimiento voluntario y la regulación de las funciones vitales del organismo, aunque sus acciones principales las podemos resumir en contraer músculos y segregar hormonas. El cerebro está conectado directamente con la médula espinal y ésta se origina en la base del cerebro hasta la parte inferior de la columna vertebral o el sacro. Actúa como un conductor principal transmitiendo señales entre el cerebro y el resto del cuerpo. La médula espinal sería como una autopista de la información, ya que todas las carreteras secundarias o los nervios periféricos se conectan a esta para llegar al cerebro. Los nervios periféricos son como los cables del sistema nervioso o lo que hemos nombrado antes como las carreteras secundarias. Estos se ramifican desde la médula espinal y el cerebro y se extienden a través de todo el cuerpo. Transmiten señales eléctricas y químicas, llamadas impulsos nerviosos. Estos impulsos nerviosos son lo que permiten la comunicación entre el sistema nervioso central y los músculos, órganos y tejidos. La relación entre la neurología, el Tai Chi y el Qigong está en el hecho de que estas prácticas tienen un impacto en el sistema nervioso, sobre todo en su estructura y en la función del cerebro. La neurología nos ha ayudado a comprender desde el punto de vista científico cómo estas disciplinas influyen en la plasticidad cerebral, la regulación del equilibrio, la coordinación motora y otros aspectos neurológicos. Al entender los fundamentos de la neurología podemos apreciar mejor cómo el Tai Chi y el Qigong pueden tener efectos positivos en la salud física y mental. Estas prácticas promueven la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse, fortalecer las conexiones neuronales y mejorar la función cognitiva, como la memoria, y la función motora, como el movimiento. La investigación en neurología ha revelado una estrecha relación entre la mente y el cuerpo. A través de los estudios científicos y técnicas avanzadas de imagen cerebral se ha demostrado que nuestras experiencias mentales, emociones y pensamientos tienen una base física en el cerebro. Por ejemplo, procesos como la memoria, la atención o la toma de decisiones se reflejan en patrones específicos de activación neuronal. La neurología también nos ha permitido comprender cómo la salud del cerebro nos afecta de forma física y mental. Las lesiones cerebrales, los trastornos neurológicos y las enfermedades pueden alterar la función cerebral y, en consecuencia, afectar el estado de ánimo, el comportamiento, la memoria, el movimiento y otras funciones corporales. El sistema nervioso también puede verse afectado por los alimentos, lo que comemos, lo que bebemos y los olores. Pero bueno, de esto hablaremos más adelante porque es algo muy amplio. Comprender el funcionamiento del cerebro y la conexión mente-cuerpo es esencial para apreciar cómo nuestras acciones, pensamientos y emociones influyen en nuestra salud y bienestar. La neurología nos da una base científica sobre lo que el Tai Chi y el Qigong nos aportan durante su práctica. Ahora vamos a hablar un poco más sobre el cerebro. El cerebro se encuentra dentro del cráneo, simplemente por si a alguno se le había olvidado, y está protegido también por el líquido encefalorraquídeo. El cerebro está compuesto por miles de millones de neuronas que se conectan entre sí para formar circuitos y redes neuronales. Estas redes neuronales son responsables de transmitir y procesar información en forma de señales eléctricas y químicas.
En lo que respecta a la neurología, el estudio del cerebro es de vital importancia. El cerebro, como hemos dicho antes, es el comandante y este controla las funciones básicas como la respiración, la frecuencia cardíaca, la digestión y la regulación de la temperatura corporal. Además de las funciones vitales, el cerebro también es responsable de las funciones cognitivas y emocionales, que nos hacen humanos. Estas funciones incluyen la memoria, el lenguaje, la atención, el razonamiento y la toma de decisiones y emociones. El cerebro nos permite percibir el mundo que nos rodea e interactuar con él y responder adecuadamente a los estímulos. Para conocer un poco más el funcionamiento del cerebro, os voy a explicar de forma sencilla cómo trabaja este, en una de sus funciones principales, que es el movimiento. El cerebro envía una señal a través de la médula espinal y los nervios periféricos para controlar y coordinar la actividad de los músculos, por lo que cuando queremos movernos, el cerebro primero intenta predecir cómo sería el movimiento y después envía una señal a través de la médula espinal a todos los músculos que van a actuar en esta acción, activándolos de forma secuencial para que realicemos esta acción de la forma más precisa posible a como éste la había predecido antes. Es importante destacar cómo el sistema nervioso periférico recopila información sensorial del entorno y transmite al cerebro para su procesamiento y poder adaptarnos al entorno. La forma en la que trabaja el sistema nervioso es la siguiente. Primero necesitamos un input o una información aferente. Después hacemos un procesamiento de esa información y por último hacemos un output o una información eferente, es decir, la respuesta. Un ejemplo visual, aunque lo voy a hacer con un ordenador que es mucho más sencillo, sería, por ejemplo, nosotros entramos en Google y escribimos cómo hacer una tortilla de patata y le damos a buscar. Pues ese tiempo de procesamiento en lo que nos salen los resultados sería el procesamiento de la fase 2 y luego cuando ya tenemos los resultados sería el output o la información eferente o respuesta. Y ahora vamos con una de las cosas que más me fascinan de la neurología y es la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es la capacidad que tiene el cerebro para cambiar y adaptarse. Estos cambios pueden darse a lo largo de la vida en respuesta de la experiencia, el aprendizaje y el entorno. Esta capacidad dinámica del cerebro permite que las neuronas formen nuevas conexiones y establezcan nuevos patrones de actividad neuronal. Durante mucho tiempo se creía que el cerebro era estático y que su estructura y función se mantenían relativamente inalteradas en la edad adulta. Sin embargo, la investigación en neurociencia ha demostrado que el cerebro es altamente maleable y puede modificar su estructura y función en respuesta a diversas influencias. Hay dos tipos principales de plasticidad, la plasticidad sináptica y la estructural. La sináptica se refiere a la capacidad de la sinapsis, es decir, la conexión entre dos o más neuronas. Las sinapsis fortalecen o debilitan en función de la frecuencia y la intensidad de la actividad neuronal. Las sinapsis permiten que las neuronas se comuniquen de forma más efectiva y eficiente. La plasticidad estructural se refiere a los cambios en la estructura física del cerebro, como el crecimiento de nuevas neuronas, la formación de nuevas ramificaciones dendríticas y la generación de nuevas conexiones neuronales. Estos cambios en la estructura del cerebro pueden ocurrir en regiones específicas y están influenciadas por la experiencia y el aprendizaje. La plasticidad cerebral es más pronunciada durante la infancia, cuando el cerebro está en constante crecimiento y organización. Pero, sin embargo, se ha demostrado que la plasticidad cerebral persiste durante toda la vida, pero en menor medida, eso sí. Esto significa que el cerebro puede seguir adaptándose a cambios incluso en edades muy avanzadas. El aprendizaje y la experiencia son factores clave que impulsan la plasticidad cerebral. Cuando aprendemos algo nuevo o experimentamos algo nuevo, se activan diferentes regiones del cerebro y se establecen nuevas conexiones sinápticas. La repetición y la práctica son importantes para consolidar y fortalecer estas conexiones, lo que permite una mejora en las habilidades y el conocimiento adquirido. El Tai Chi y el Qigong son ejemplos de actividades que mejoran la plasticidad cerebral. Estas prácticas implican movimientos coordinados, atención plena y concentración mental, lo que estimula diferentes regiones del cerebro y promueve la formación de nuevas conexiones neuronales. Bueno, y ahora ya después de tanta teoría vamos a ver algunos beneficios del Tai Chi y del Qigong en el cerebro y la neurología. Los siguientes beneficios que os voy a mostrar vienen probados por diferentes estudios científicos sobre el sistema nervioso. El primer beneficio de ellos es la mejora de la plasticidad cerebral.
Un estudio publicado en el Journal of Alzheimer's Disease encontró que la práctica regular del Tai Chi puede aumentar la plasticidad cerebral en adultos mayores. Los investigadores utilizaron resonancia magnética para demostrar que el Tai Chi mejoraba la conectividad funcional entre diferentes regiones cerebrales y promovía la plasticidad. Otro de los beneficios principales del Tai Chi es la reducción del estrés y de la ansiedad. Un metaanálisis publicado por la revista PMC Complementary and Alternative Medicine analizó varios estudios sobre los efectos del Tai Chi y el Qigong en el estrés y la ansiedad. Los resultados indicaron que estas prácticas tienen un efecto significativo en la reducción del estrés y la ansiedad, lo que puede estar relacionado con cambios en la actividad del sistema nervioso autónomo. El tercer beneficio sería la mejora de la función cognitiva. Un estudio publicado en el Journal of American Geriatric Society examinó los efectos del Tai Chi en la función cognitiva en adultos mayores con deterioro cognitivo leve. Los resultados mostraron que la práctica regular del Tai Chi durante 40 semanas mejoró significativamente la función ejecutiva, la atención y la memoria en comparación con el grupo de control. Y el cuarto beneficio que os traigo hoy es la mejora del equilibrio y la función motora. Un estudio publicado en The Journal of Aging and Physical Activity investigó los efectos del Tai Chi en el equilibrio y la función motora en adultos mayores. Los resultados mostraron que la práctica regular de Tai Chi mejoraba el equilibrio y reducía el riesgo de caídas, lo que sugiere una mejora en la función del sistema nervioso relacionada con el control motor. ¿Y cómo podemos conseguir estos beneficios? Pues es bastante sencillo. Estas disciplinas, al estar conectadas directamente con la medicina tradicional china y taoísta, comparten la importancia entre la conexión mente y cuerpo. Las características principales de la práctica son la atención plena durante la práctica, ya que en el Tai Chi y el Qigong tenemos que enfatizar la atención en el momento presente. Durante la práctica, los practicantes enfocamos la atención en las sensaciones corporales, la respiración y los movimientos, y al hacerlo se crea una conciencia de las sensaciones físicas y de las señales que provienen del cuerpo. Esto promueve una conexión más profunda con las sensaciones internas y ayuda a mejorar la propiocepción. Es importante también destacar la integración de la respiración y el movimiento, ya que una parte fundamental es la sincronización de la respiración con los movimientos. Se enfatiza en una respiración profunda, consciente y acompañada de los movimientos suaves y fluidos. Esta conexión entre la respiración y el movimiento ayuda a sincronizar el ritmo del cuerpo con el ritmo de la respiración, creando una sensación de armonía y unidad entre el cuerpo y la mente. Conciencia corporal y estructural. Durante la práctica se presta especial atención a la alineación postural y a la conciencia corporal. Se fomenta una postura erguida y relajada, lo que promueve una buena alineación de la columna vertebral y un buen flujo de chi o energía a través del cuerpo. Al ser consciente de la posición del cuerpo, las tensiones musculares y las sensaciones físicas, vamos a fortalecer la conexión entre la mente y nuestro cuerpo. El alineamiento articular también nos ayuda a comprender los planos que son más seguros para nuestro cuerpo a la hora de realizar un movimiento. Para los practicantes más avanzados se utilizan visualizaciones y enfoques mentales para dirigir la atención y la energía. Estas prácticas implican la visualización de puntos y meridianos que debemos recorrer o estimular con la mente durante la práctica. Esto nos va a llevar a un estado de atención plena porque si estamos pendientes de esto no podemos pensar en otra cosa. En conjunto, estas características del Tai Chi y el Qigong fomentan una conexión muy profunda entre la mente y el cuerpo. A medida que se practican regularmente estas disciplinas, ayudan a cultivar una mayor conciencia corporal o propiocepción, una atención plena en el momento presente y una integración armoniosa entre la respiración y el movimiento y la mente. Esta conexión cuerpo-mente no solo mejora el bienestar físico, sino que también puede tener un impacto positivo en la salud mental y emocional y espiritual de una persona. Es muy recomendado para la gente que necesita hacer multitareas en su vida cotidiana. Bueno, espero que haya quedado claro qué es la neurología y cómo podemos mejorar los aspectos relacionados a ella gracias al Tai Chi y al Qigong. Si estás empezando a pensar en practicar Tai Chi o Qigong, no dudes en hacerlo ya, será la decisión más acertada que puedas tomar en tu vida. Y bueno, por último, darte las gracias por llegar hasta aquí. Si tienes alguna duda puedes comentarlo y nada, compártelo con la gente a la que creas que le puede ayudar. Un saludo, hasta el próximo vídeo.